Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de Ma. Soy el héroe décimo. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 21. Graduación. El gimnasio de la escuela secundaria Shizuoka olía a cera para pisos de alto brillo, a detergente para ropa barato y a empalagoso aroma a lirios, la flor no oficial de las despedidas japonesas. Para la mayoría de los graduados, este fue el umbral de una gran historia de origen. Se sentaban en filas rígidas, con sus uniformes presionados con una desesperación que rayaba en lo religioso, sus ojos brillando con la esperanza engañada de adolescentes que creían que el mundo los esperaba con los brazos abiertos. Kaito Arisaka se sentó en el asiento 42C. No estaba meditando ni luchando contra un sistema. Simplemente estaba profundamente aburrido. Para cualquiera que lo viera, era la personificación de un activo de fondo. El cabello de Kaito era de un negro estándar, peinado con la falta intencional de estilo que definía a un normal. Él era el invisible del medio, el tipo que a la gente le costaría recordar al mirar la foto de la clase dentro de 10 años. En las semanas posteriores al desastre del incendio de Musutazu, Kaito experimentó varias actualizaciones e inquietud física. No sabía por qué, pero su cuerpo había empezado a sentirse eficiente. Demasiado eficiente. Sentía la piel más suave, la visión más nítida y los reflejos casi precognitivos. No tenía nombre para ello. Solo lo llama actualizaciones. Kaito había notado eso cada vez que las noticias reproducían imágenes de la silueta del héroe décimo, o cada vez que pasaba junto a un grupo de personas que cotillaban sobre el milagro. El corazón de Kaito se aceleraba y su piel empezaba a adquirir un tenue brillo perlado. No entendía la conexión. Simplemente asumía que se trataba de hipertensión inducida por el estrés o de un extraño desarrollo tardío de un don que no quería en absoluto. Pero poco a poco lo está consiguiendo. Así que Kaito había pasado las últimas 2 semanas practicando el arte de la supresión interna. No sabía que estaba administrando poder. Solo creía que estaba calmando sus nervios. Kaito aprendió a atenuarse. Se concentró en los detalles más mundanos de su vida. El precio de los tubos de cobre, el peso de un mazo, el olor exacto del serrín húmedo. Al sumergir su mente en lo aburrido y lo práctico, descubrió que podía obligar a su cuerpo a mantenerse normal. Era una potencia que había logrado convencer a su propio ADN de que era un empleado de ferretería simplemente por ser demasiado testarudo para ser otra cosa. La ceremonia fue un maratón de banalidad. El director, un hombre cuyo don parecía producir una cantidad anormal de sudor en la frente, hablaba monótonamente sobre los espíritus del mañana y la brillantez de la juventud. Kaito lo ignoró por completo. No le preocupaba que su condición se filtrara. Había decidido que simplemente no lo permitiría. «Arisaka Kaito», gritó el subdirector. Kaito se levantó. No tropezó. Eso sería esforzarse demasiado. En cambio, simplemente caminó con el paso pesado y sin inspiración de un niño que ya había aceptado una vida. Porque Kaito era el centro invisible. No tenía el fuego de Bakugo ni la energía frenética de Midoriya. Era simplemente Kaito. Mientras caminaba hacia el escenario, se cruzó con Shota Aizawa. El prohéroe estaba de pie cerca de la salida de emergencia, con el mismo aspecto que un hombre que había dormido en un contenedor de basura. Sus ojos entrecerrados estaban fijos en Kaito, siguiendo el ritmo de sus pasos. Aizawa buscaba una señal. Los pequeños movimientos involuntarios que revelaban la verdadera naturaleza de una persona. Kaito no le mostró nada. Ni una oleada de energía, ni un destello de luz, ni reconocimiento. Pasó junto al héroe con el mismo interés que se le podría prestar a un extintor o a una moldura de techo particularmente aburrida. «Mira todo lo que quieras, Eraseread», pensó Kaito. «Buscas una estrella. Yo solo soy un agujero negro de aburrimiento». Kaito llegó a las escaleras y se acercó al director. El hombre extendió una mano que brillaba de sudor, sosteniendo el diploma. La prueba física de que Kaito había completado con éxito 3 años de ser un estudiante mediocre. Cuando sus pieles se tocaron, Kaito sintió un extraño e instintivo impulso de alejarse, de arreglar la suciedad en la mano del hombre. Kaito no entendía que la imaginación colectiva del mundo sobre el héroe décimo intentaba obligarlo a ser un limpiador. Simplemente creía que tenía fobia a los gérmenes.
Kaito acalló la sensación. No fue una lucha. Fue un acto de pura voluntad. Aceptó la humedad. Abrazó la grosería del contacto humano. Kaito tomó el papel con una mano que parecía tibia y común. Hizo un gesto cortés y olvidable con la cabeza y se retiró. No miró a Aizawa. Salió directamente del escenario, con su mente ya calculando la lista de inventario que tenía que ordenar en la tienda más tarde esa tarde. 2 horas después, las puertas de la escuela secundaria Shizuoka se cerraron detrás de él por última vez. La mayoría de sus compañeros de clase estaban agrupados, llorando sobre sus anuarios o haciendo grandes promesas de reunirse en la Wao Shiketsu. Kaito no se quedó ahí. No firmó ni una sola página. Caminó hacia la ferretería Arisaka, con el diploma enrollado y guardado en su bolso como un recibo de una compra que ya había olvidado. La calle estaba concurrida, llena del bullicio de un mundo en movimiento. La gente pasaba junto a él, quejándose del precio de los huevos o de la fiabilidad del tren de la mañana. Este era su santuario. La invisibilidad absoluta y aplastante del hombre común. Sin clubes de fans, sin reporteros aficionados, sin arcos narrativos. Kaito llegó a la ferretería. La charla sobre el héroe décimo se había calmado, convirtiéndose en un rumor sordo de leyenda urbana local, justo como Kaito quería. La ciudad había pasado al siguiente desastre, dejando a la misteriosa figura del vídeo convertida en un fantasma dentro de la máquina. Entró por la puerta lateral, se quitó la chaqueta del colegio y la arrojó sobre una pila de madera contrachapada. «¿Ya volviste?», gruñó Kimiko-san desde el mostrador. Estaba en medio de una batalla con una grapadora atascada y ni siquiera levantó la vista. «El envío de tubos de PVC está atrás. Resuélvelo antes de empezar con tus deberes. O lo que sea que hagan los graduados en su tiempo libre». «Me encargo», Kimiko-san dijo Kaito, poniéndose su gastado chaleco de trabajo. Kaito no necesitaba estudiar para los exámenes de ingreso de élite ni preocuparse por el prestigio de su próxima institución. Ya había firmado los papeles para la escuela secundaria técnica y vocacional de Shizuoka. Mientras sus compañeros de clase soñaban con el curso de héroe, Kaito se dirigía a una escuela que se especializaba en mantenimiento industrial, soldadura y contabilidad básica. Encontró a la abuela Saki en la pequeña cocina del piso de arriba, con un tazón de sopa de miso esperándolo. ¿Recibiste el periódico?, preguntó con voz fina pero cálida. Kaito dejó el diploma sobre la mesa de madera. «Ya me gradué oficialmente de secundaria, abuela. En 2 semanas empiezo la carrera vocacional». Se acabó la charla del héroe décimo. Ya no hay Aizawa-san merodeando por los pasillos. Solo 3 años aprendiendo a gestionar una cadena de suministro y a reparar aires acondicionados industriales. Saki miró el diploma y luego a su nieto. Vio a un chico con aspecto cansado, pero decidido. «Estás eligiendo un camino muy tranquilo, Kaito. Estás eligiendo pasar tu juventud aprendiendo a arreglar tuberías. Los regalos son solo una carga con mejor publicidad, abuela», respondió Kaito, cogiendo sus palillos. «El mundo no necesita otra estrella. Necesita gente que sepa arreglar las tuberías cuando la estrella explota accidentalmente una manzana. Quiero una vida tranquila. Quiero una pensión. Quiero ser el chico que no recibe demasiada atención. El niño delirante ya murió hace años. Ya me enfrenté a la realidad, Ba-chan». Tomó un sorbo de sopa. Estaba salada, ligeramente quemada y perfectamente tridimensional. Era el sabor de la vida mundana que luchaba por proteger. Él no sabía que era un dios ni que estaba haciendo un sacrificio. Él solo sabía lo que quería: paz, estabilidad y un futuro trabajo de 9 a 5. El público seguiría imaginando al héroe décimo como una deidad perfecta. Continuarían pintando sus paredes y susurrando sus teorías. Pero estaban buscando un héroe en las nubes, mientras que el verdadero poder estaba clasificando tuercas hexagonales de 12 milímetros en un polvoriento almacén en Shizuoka. La cuenta regresiva había comenzado. El año 0 había terminado. El plan estaba en marcha. El sueño del 9 a 5 se acerca lentamente. Capítulo 22. La rutina vocacional 1. La ceremonia de ingreso a la escuela secundaria técnica y vocacional de Shizuoka fue estructural y estéticamente opuesta a la de la UA. No hubo debuts televisados, ni deslumbrantes de preparatoria. No hubo helicópteros de noticias sobrevolando, ni exalumnos de prohéroes dando discursos sobre Plus Ultra, ni exhibiciones llamativas de peculiaridades para entretener a miles de personas. En cambio, el lugar parecía un auditorio aburrido y vacío que apestaba a café viejo y productos de limpieza agresivos.
Estaba lleno de 300 adolescentes, algunos con peculiaridades y otros no, que ya se habían dado cuenta, a los 15 años, de que la vida se trataba más de pagar facturas y mantener la infraestructura que de llevar una capa. Kaito Arisaka estaba en la última fila del departamento de mantenimiento y logística. Llevaba la chaqueta gris carbón de la escuela, una prenda diseñada por un comité para ser duradera, resistente a las manchas y totalmente olvidable. Mientras otros estudiantes adaptaban sus uniformes para lucir más geniales o más rebeldes, Kaito había solicitado específicamente una talla ligeramente más grande en los hombros para crear una silueta caída y poco impresionante. Perfecto, pensó Kaito, ajustándose las gafas baratas sin graduación que llevaba para romper la simetría perfecta de su rostro. La tela es una mezcla de poliéster 60-40. Es áspera, transpira mal y me hace parecer un aprendiz de gerente medio en una empresa de logística en quiebra. Este es el punto álgido de mi carrera en el instituto. Para Kaito, esto no era solo una escuela. Era un búnker. Durante los siguientes 3 años, mientras el resto del mundo veía a la generación dorada de héroes emerger de las academias de élite, Kaito estaría enterrado entre planos, hojas de inventario y el glorioso y predecible ritmo del trabajo manual. Para cuando Kaito se graduara a los 18 años, ya no sería un candidato a héroe ni un testigo. Sería un coordinador de logística certificado con antecedentes limpios y cero perfil público. El director de Shizuoka Tech, un hombre llamado Goro Tanaka que parecía haber sido tallado de un solo bloque de roble desgastado, se acercó al podio. Su discurso fue exactamente lo que Kaito había pedido en sus oraciones. 20 minutos de datos secos sobre la seguridad en el trabajo, la importancia de la puntualidad y la tasa de empleo del 98% de la escuela en el sector municipal. Ustedes están aquí porque son el engranaje de la sociedad, dijo Goro con una voz grave que sonaba como piedras de moler. Al mundo le gusta mirar el motor, pero sin los engranajes, el motor es solo un montón de chatarra cara e inservible. Aprende tu oficio. Sé preciso. No te hagas el héroe. Sé un profesional que llega a casa a las 5 p.m. Amén, susurró Kaito para sus adentros. Esta era su iglesia. El primer mes de preparatoria estuvo dedicado a lo que Kaito llamaba en privado el entrenamiento para el aburrimiento. Era una guerra psicológica delicada y de alto riesgo. Para permanecer invisible, Kaito tuvo que hacer más que simplemente sentarse atrás. Tuvo que dominar la mecánica del personaje de fondo. Pasaba horas frente al espejo de su dormitorio en casa, practicando la postura vocacional, una postura que transmitía un cansancio leve y persistente que disuadía a cualquiera de iniciar una conversación. Kaito aprendió que si mantenía la barbilla ligeramente baja y la mirada fija en un punto exactamente a 7 centímetros del horizonte, las miradas de la gente se desviaban de él. Se estaba convirtiendo en un punto ciego para sus compañeros. Kaito practicaba su velocidad al caminar con un metrónomo. Si caminaba demasiado rápido, parecía decidido. Si caminaba demasiado lento, parecía perezoso. Adoptó un modo de andar rítmico y lento que indicaba que simplemente se movía del punto A al punto B porque un reloj se lo indicaba. Kaito aprendió a controlar su respiración para no parecer agotado ni excesivamente enérgico. Era un genio que había logrado convencer a su propio ADN de que era un empleado de ferretería, y pretendía que siguiera siendo así. Su primera clase, Gestión de Materiales Industriales 101, fue el campo de pruebas perfecto. El profesor, un hombre cuyo único pasatiempo parecía ser leer en voz alta un manual de seguridad de 1994, era el mayor obstáculo para cualquiera con una chispa de vida. Kaito encajaba a la perfección. Tomaba notas con un portaminas barato y mordido, asegurándose de que su letra fuera legible, pero carente de carácter. Arisaka-kun, dijo el profesor con voz monótona, mirando por encima de sus gafas. Explícame la diferencia entre un sistema de inventario LIFO y FIFO. Kaito hizo una pausa de exactamente 3 segundos, lo suficiente para parecer que estaba pensando, pero no tanto como para parecer estúpido. Último en entrar, primero en salir es para productos no perecederos que se pueden apilar, sensei, dijo Kaito con una voz monótona y desgarradora. Primero en entrar, primero en salir es para artículos con fecha de caducidad o propensos a la obsolescencia. Garantiza que se use primero el inventario más antiguo para minimizar el desperdicio y las obligaciones fiscales. Dio la respuesta sin el menor entusiasmo. El profesor incluso bostezó antes de asentir y pasar al siguiente alumno. Fase 1 completada, pensó Kaito. Sin embargo, el mundo se negaba a ser tan aburrido como el currículo de Kaito. Incluso en una escuela vocacional de bajo nivel, la sombra de la sociedad de héroes se cernía sobre él.
Durante las pausas para el almuerzo, la cafetería estaba llena de estudiantes reunidos frente a sus teléfonos, mirando repetidas imágenes granuladas del incendio de Musutafu. El público no conocía a Kaito. No sabían que le gustaba la sopa de miso ni que quería una pensión. En cambio, habían creado un mito. Debido a que la silueta en el vídeo era tan prístina y el chasquido era tan absoluto, el inconsciente colectivo de Japón había decidido que el héroe décimo era una entidad perfecta. Lo imaginaron como un ser de pura luz, un dios silencioso que juzgaba al mundo y lo encontraba deficiente. Kaito sintió esta creencia como una presión física. Cada vez que aparecía un nuevo sitio de fans de Héroe décimo, o un testigo afirmaba haber visto un brillo blanco en el cielo, la piel de Kaito comenzaba a sentirse tirante. Su actualización indestructible quería refinar sus poros. Su actualización sentidos quería mostrarle el latido del corazón de un pájaro a 3 millas de distancia. Contrarrestaba este crecimiento estético con un aburrimiento extremo. Pasaba las tardes leyendo la letra pequeña de los contratos de seguros. Kaito memorizó los límites de peso de cada puente de Shizuoka. Se concentró en los aspectos tridimensionales más tediosos y sórdidos de la existencia para anclarse. Si el mundo quisiera un dios, les daría un tipo que pasara 40 minutos debatiendo qué marca de grasa industrial era la más rentable. Su única interacción real vino con un chico llamado Saito, que se sentó a su lado en logística estructural. Saito tenía un pequeño don llamado agarre estático. Podía hacer que objetos pequeños como bolígrafos o borradores se pegaran a sus palmas. Era un kit diseñado para una vida de trabajo manual, y Sato parecía perfectamente contento con eso. Hola, Arisaka, dijo Saito, reclinándose en su silla mientras sonaba la campana para el período final. Estás en la ferretería del distrito Asita, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez a esos bichos del culto a X? He oído que están acampando cerca del lugar del incendio, esperando una señal o algo así. Kaito llenó su bolso con movimientos lentos y deliberados, asegurándose de que sus libros estuvieran perfectamente alineados. Veo a mucha gente comprando pintura en aerosol y velas, Sato, respondió Kaito. No hago preguntas. Solo registro la venta y espero que no bloqueen la entrada a los camiones de reparto. Los peregrinos no pagan por el inventario que roban. Sato rió entre dientes, negando con la cabeza. Eres un tipo extrañamente tranquilo, ¿sabes? La mayoría de los chicos de nuestra edad están obsesionados con quién gana las batallas simuladas de la UA o cuál es la marca de proteína favorita de All Might. Tú simplemente, estás ahí. Como una roca. Las rocas no son el objetivo de los villanos, dijo Kaito, poniéndose de pie. Las rocas no tienen que preocuparse por las clasificaciones de héroes. Estar simplemente ahí es la carrera más sostenible en Japón. Y yo también podría decirte lo mismo. Tienes razón, dijo Sato, agitando la mano mientras Kaito se alejaba. Nos vemos mañana, Stantard-kun. Kaito salió de la escuela. Su chaqueta color carbón le daba la sensación de ser una armadura contra las expectativas del mundo. Estaba construyendo con éxito su muro de anonimato. Cada conversación aburrida, cada puntuación mediocre en un examen y cada hombro encorvado eran un ladrillo en ese muro. Kaito no luchaba contra villanos. No salvaba la ciudad. Hacía algo mucho más difícil. Convencer al mundo de que Kaito Arisaka era una persona sin importancia. Era un fantasma con una chaqueta de poliéster, moviéndose entre la multitud como una gota de agua en el océano. Mientras Kaito caminaba hacia la ferretería para su turno de la tarde, pasó junto a un cartel publicitario. Mostró a All Might, sonriente y grandioso, prometiendo un futuro brillante para la próxima generación de héroes. Kaito ni siquiera levantó la vista. Tenía años de este trabajo por delante. 3 años de formación profesional y los años restantes cambiando de trabajo en el sector obrero. Para cuando cumpliera 30, sería un completo nulo. Y entonces, y solo entonces, solicitaría ese puesto de oficina en grandes sectores, gobiernos o incluso en el personal de la UA. Él sería el tipo que manejaría la nómina, el tipo que se aseguraría de que los baños funcionaran, el tipo que era total y absolutamente seguro. Espérame, estabilidad administrativa, pensó Kaito, con la mirada fija en el pavimento mientras esquivaba un grupo de emocionados fanáticos de los héroes. Voy por ti, un recuento de inventario a la vez. Kaito llegó a la ferretería, se quitó la chaqueta y se puso su desgastado chaleco de trabajo. Kimiko-san señaló una pila de madera que necesitaba ser trasladada al sótano. Llegas 2 minutos tarde, gruñó. El autobús llegó con retraso, mintió Kaito con suavidad.
Kaito recogió una pesada viga, su cuerpo apenas registraba el peso, y se dirigió al sótano oscuro y silencioso. Allí, rodeado por el olor a polvo y el silencio de lo mundano, finalmente estaba en paz. La actualización se atenuó, el ruido se desvaneció y, durante unas gloriosas horas, fue exactamente lo que quería ser. Un hombre con un trabajo. Capítulo 23. La rutina vocacional 2. Kaito estaba de pie frente a una fila de casilleros, poniéndose un mono azul marino que le quedaba 2 tallas más grande. No parecía un héroe décimo. Kaito parecía un adolescente que se había quedado despierto hasta muy tarde jugando videojuegos o, más precisamente, un adolescente que había pasado 4 horas la noche anterior inventariando tornillos de 10 milímetros. Kaito sintió las mejoras zumbando bajo su piel. Una vibración constante de baja frecuencia. Ya no era una lucha. Era como mantener una puerta cerrada contra una ligera brisa. Había dominado la técnica durante sus últimos meses de secundaria. Al concentrarse en la sensación áspera y física de la tela áspera de su overol contra la piel, mantenía atenuado el brillo perlado de su cuerpo. Arisaka, estás soñando, despierta otra vez, dijo Saito, apoyándose en el casillero que estaba a su lado. Saito era el tipo de niño que pertenecía a un lugar como este. Siempre tenía las manos manchadas de algo. Grasa, tinta o tierra. No tenía grandes sueños. Solo quería graduarse para hacerse cargo del taller de chapa y pintura de su tío. Solo estaba pensando en la lista de compras para la clase de taller, respondió Kaito con voz monótona y sin importancia. La escuela cambió a un proveedor más barato para las varillas de soldadura. Limpiar la escoria va a ser un infierno. Saito resopló, pegándose un lápiz a la palma usando su habilidad de agarre estático para mantener las manos ocupadas. Solo a ti te importa la calidad de la escoria, tío. La mayoría solo intenta no cegarse con el arco. La precisión ahorra tiempo. El tiempo es dinero, murmuró Kaito, cerrando su casillero con un golpe sordo. De vuelta en la ferretería Arisaka, Saki estaba sentada en la pequeña oficina sobre la planta baja, con los ojos entrecerrados mirando una pila de facturas. Afuera, el mundo era ruidoso, lleno de conversaciones sobre héroes y el misterioso héroe décimo, pero dentro de estas paredes, la vida se medía en yenes y niveles de inventario. Miró una foto en su escritorio. Una foto de Kaito de su graduación de secundaria. Se veía, diferente en la foto que en persona. En teoría, era un joven apuesto, aunque cansado. Pero cuando ella lo miró desde el otro lado de la mesa, se sintió como una sombra. Está trabajando demasiado, susurró a la habitación vacía. Saki no era una heroína, ni tenía un don, pero tampoco era una tonta. Había visto crecer a Kaito como un tonto y había visto su aspecto tras el incendio de Musutafu. No regresó a casa traumatizado. Regresó calculador. Su complexión y figura son exactamente iguales a las del que llaman héroe del hollín. Entonces recordó cómo había arreglado la tubería que goteaba en el sótano la semana después del incendio. No había usado herramientas. Se había asomado a la puerta y lo había visto simplemente, tocando el metal. La tubería se había alisado, el óxido había desaparecido como si nunca hubiera existido. No sabía cómo lo hizo. Quizás despertó su don durante el incidente, pero lo mantuvo en secreto, incluida ella. Ella no había dicho nada. En este mundo, tener un secreto solía ser la única forma de mantenerse a salvo. Si Kaito quería fingir que era un chico normal aprendiendo a ser técnico, ella lo dejaría. Pero le dolía verlo apagar su propia luz. Cada vez que encorvaba los hombros o usaba ropa holgada, sentía el peso de su sacrificio. Déjenle su pensión, suspiró, firmando un cheque para un envío de madera. Que el chico siga con su vida aburrida si eso es lo que mantiene alejados a los monstruos. En el taller, el calor era sofocante. 20 estudiantes estaban apiñados en las estaciones de soldadura. El aire se impregnaba del agudo y crepitante sonido de la electricidad al chocar con el metal. Kaito sostenía el soplete con mano firme. Sus mejoras intentaban ofrecerle una estabilización perfecta. Permitió que su mano tuviera un temblor natural, humano. Se aseguró de que el cordón de su soldadura no fuera una línea perfecta, con la precisión de una máquina. Tenía que ser lo suficientemente bueno para pasar, pero lo suficientemente descuidado para ser humano. Cuidado con el calor, Arisaka. Ladró el señor gato al pasar. Te estás acercando demasiado a la beta. Entendido, sensei, dijo Kaito, retrocediendo. Por dentro, Kaito estaba aburrido. Ya conocía el punto de fusión de esta aleación específica con exactitud. Podía sentir la expansión térmica del metal a través de las suelas de sus botas. Kaito no necesitaba las gafas.
Podía ver la estructura molecular de la soldadura. Pero se dejó las gafas puestas. Mantuvo activa la meditación mundana. Soy un estudiante. Estoy aprendiendo. Mientras trabajaba, un pulso de baja frecuencia recorrió las tablas del suelo. No era una máquina. Era el pico de confianza. En algún lugar cercano, la gente hablaba del héroe décimo. La creencia colectiva del público era como una señal de radio que su cuerpo no podía dejar de recibir. Cada vez que alguien susurraba una oración o miraba una foto granulada del Snap, las mejoras de Kaito aumentaban. Kaito sintió que la piel de sus brazos se tensaba, el aceite y el hollín del taller intentaban deslizarse de sus poros indestructibles. ¿Otra vez? Susurró internamente. Kaito aferró el metal caliente del banco de trabajo. No usó su poder. Usó el calor. Permitió que la abrasadora temperatura de la soldadura cercana le quemara la palma. El brillo se desvaneció. El aceite permaneció en su piel. Luego, tras unos segundos, desapareció como si nunca hubiera sucedido. A 2 cuadras de la escuela, la agente Mera estaba sentada en una camioneta llena de monitores. Observaba la transmisión en vivo de las cámaras del pasillo de la escuela. ¿Hay alguna coincidencia con la biofirma? Le preguntó al técnico sentado a su lado. Nada, señora, respondió el técnico. Hemos escaneado a todos los estudiantes de mantenimiento. Todos presentan factores de Don estándar o, en el caso de Arisaka, carecen por completo de ellos. No hay picos de energía ni señales que alteren la realidad. Mera entrecerró los ojos, concentrándose en una pantalla que mostraba a Kaito caminando hacia la cafetería. Se veía patético. Tenía una postura terrible, la ropa manchada y parecía tener el carisma de una bolsa de papel mojada. Es demasiado perfecto, susurró Mera. Señora. Fíjate en sus movimientos. Nunca tropieza. Nunca choca con nadie. Incluso en un pasillo lleno de gente, se mueve con una percepción espacial, estadísticamente improbable para un adolescente sin don. No es solo promedio. Su rendimiento es promedio. ¿Crees que es un catalizador? Creo que estuvo en el centro del chasquido y salió ileso. Nezu lo quiere en la UA, y Nezu nunca se equivoca con el potencial. Si Arisaka oculta algo, lo hace con una disciplina que rivaliza con la de un agente encubierto. Manténganlo vigilado. Quiero ver qué pasa cuando crea que nadie lo ve. La jornada escolar por fin terminó, y Kaito se dirigió a la ferretería. Las actualizaciones seguían sonando, pero las tenía bien guardadas. Kaito pasó por delante de un kiosco. La portada de una revista le llamó la atención. Era una impresión en alta resolución del símbolo X que se encontraba en una pared de Musutafu. El dios entre nosotros. ¿Es el héroe X la segunda venida de los Quirks? Kaito no apartó la mirada. Lo observó con una frialdad y una indiferencia clínica. Me estás haciendo la vida muy difícil, pensó. Cada revista que vende esto supone un peso extra para mi caja torácica. Miró de reojo al escritor del artículo, a Sato Hideki. Entró en la ferretería. La campana sonó con una nota familiar y apagada. Kimiko estaba en el mostrador, con aspecto estresado. Arisaka. Finalmente. El HPSC estuvo aquí otra vez. A Kaito no le dio un vuelco el corazón. Ya se había preparado para esto. ¿Qué querían? ¿Más declaraciones de testigos sobre el incendio? Estaban preguntando sobre tu desempeño laboral, dijo Kimiko, cruzándose de brazos. Querían saber si alguna vez has demostrado una actitud física inusual. Les dije la verdad. Eres un niño torpe que apenas puede ordenar una caja de clavos sin que se le caigan la mitad. Gracias, Kimiko-san, dijo Kaito, con una pequeña sonrisa cínica en los labios. Agradezco tu sinceridad. Como sea. Vayan al almacén. Tenemos un envío de estanterías industriales de alta resistencia que hay que ensamblar. Y no rompan nada. Esas unidades son caras. Kaito se dirigió al almacén. Cerró la puerta tras él. Observó las cajas de estanterías de acero. Cada una pesaba casi 80 kilogramos. Un joven normal de 15 años necesitaría una carretilla y un compañero para moverlas. Kaito no usó una carretilla. Ni siquiera usó toda su fuerza. Se movía con una eficiencia clínica, concentrado en el retorno de la inversión de la tarea. Trataba el montaje como si fuera un rompecabezas. Aferrarse. Sonido metálico. Quebrar. Kaito usó las actualizaciones lo justo para asegurar que los tornillos estuvieran apretados con el par de apriete especificado en el manual. No los hizo perfectos, sino compatibles. Mientras trabajaba, oyó un leve zumbido fuera de la ventana alta y estrecha del almacén. No levantó la vista inmediatamente.
Conocía ese sonido. Un zumbido. ¿HPSC? Se preguntó. Probablemente. Son como buitres esperando un cadáver para estremecerse. Kaito soltó un cerrojo a propósito, dejándolo caer al suelo de cemento. Maldijo en voz baja, un sonido ensayado y frustrado. Se puso de rodillas y se metió debajo de un estante para buscarlo, permaneciendo fuera de la línea de visión del dron durante un minuto entero. Mientras estaba debajo del estante, miró su teléfono. Un mensaje de Saki. Hay caballa en la nevera. No trabajes hasta muy tarde. Tienes un examen mañana. Kaito suspiró. Esta era la vida que estaba protegiendo. Un plato de caballa y una habitación tranquila. Kaito se levantó, sujetando el cerrojo perdido, y miró la ventana con expresión aburrida y vacía. El dron se quedó suspendido en el aire un instante más antes de alejarse. Saito estaba sentado en el tren, mirando su teléfono. Estaba viendo una foto que había tomado antes en la clase de taller. Era una foto espontánea de Kaito soldando. No sabía por qué lo había cogido. Había algo raro en la forma en que Arisaka manejaba las herramientas. Es como un fantasma, murmuró Saito para sí mismo. Amplió la foto. En el reflejo de la máscara de soldador de Kaito, por una fracción de segundo, las chispas no parecieron chispas. Parecían líneas. Como un dibujo. Saito se frotó los ojos. Estoy viendo cosas. Hay demasiado humo en la tienda. Borró la foto. Arisaka era solo un tipo. Un tipo aburrido y obsesionado con las compras que probablemente sabía más de tramos impositivos que de héroes. Aún así, pensó Saito, mirando por la ventana la ciudad que pasaba. Debe ser agradable. Estar tan seguro de lo que quieres. Sin sueños, sin dramas. Solo, tuberías. Kaito yacía en la cama, con las luces apagadas. Estaba haciendo su auditoría nocturna. Kaito realizó un escaneo mental de su cuerpo. Las actualizaciones eran estables. Su piel había recuperado su textura normal, ligeramente aceitosa. Su visión estaba borrosa. Se sentía en 3D. El HPSC sospecha. Me acechan y el público cree que soy un mesías. Pero sigo aquí. No hay un momento de héroe décimo o algo así. Miró su mano a la luz de la luna. Kaito cerró los ojos, cayendo en un sueño sin sueños, mientras fuera de su ventana, la ciudad de Shizuoka continuaba susurrando el nombre de X. Capítulo 24. La X de los 9 segundos. El distrito industrial de Shizuoka era una cuadrícula de acero corrugado, tuberías oxidadas y el constante y sordo zumbido de la maquinaria pesada. Era el tipo de lugar que la gente ignoraba a menos que algo se rompiera. Kaito Arisaka estaba en medio de un examen práctico en el taller 1B. Su tarea era sencilla. Desmontar una bomba hidráulica, inspeccionar los sellos y volver a montarla. Trabajaba a un ritmo constante y sin complicaciones. No quería ser el primero en terminar, ni el último. Golpe. El suelo del taller vibró. No fue un terremoto. Fue un impacto fuerte y localizado. Kaito hizo una pausa, con su llave inglesa suspendida sobre un perno. No miró al techo. Miró su reloj. Eran las 12:10. Probablemente sean los de demolición de la vieja fábrica textil, dijo Saito, limpiándose la grasa de la frente. Llevan con ello desde el lunes. La fábrica textil está a 5 kilómetros, dijo Kaito. Su voz era monótona. El impacto ocurrió a menos de 600 metros. La frecuencia es demasiado baja para una bola de demolición. Golpe. Grieta. El sonido del metal al cortarse resonó por todo el taller. Esta vez, las ventanas se rompieron en sus marcos. Todos lejos del cristal. Gritó el señor Goro, dejando caer su portapapeles. Arisaka, Sato, bajen el obturador de emergencia. Ahora. Kaito se dirigió hacia la manivela del obturador. Al llegar, sus mejoras se dispararon. Su oído se agudizó, atravesando los gritos de sus compañeros. Oyó el sonido de un tanque presurizado que expulsaba gas. Oyó una voz de mujer. Aguda, presa del pánico, y familiar. Saquen el camión de aquí. Muévanse. Era Kimiko-san. Kaito apretó la manivela con más fuerza. Kimiko-san estaba entregando un cargamento de juntas industriales a la planta química de al lado. Si estaba allí y el aire olía a amoníaco, estaba en una zona peligrosa. Si Kimiko muere, la tienda cierra. Saki pierde sus ingresos. Yo pierdo mi protección. Y no puedo dejar que se lastime. Kaito no sentía heroísmo. Sentía una fría necesidad. Sato, toma la manivela, ordenó Kaito. ¿Qué? ¿A dónde vas?
La sobretensión hizo saltar la válvula de seguridad de la línea de gas de atrás. Necesito cerrar la derivación manual o todo el taller se llenará de metano. Regreso enseguida. Kaito no esperó. Desapareció en el almacén trasero, abriéndose paso entre el humo de un cortocircuito que provocó al patear un cable suelto en una caja de conexiones. Llegó a la pared del fondo. Tocó el hormigón. No lo destruyó. Editó el espacio tridimensional, abriendo una rendija en la pared y atravesándola. Salió de la escuela y llegó al callejón en 4 segundos. El villano era una mutación de tipo pesado llamada Bulkead. Medía 4 metros de altura y su piel era una armadura calcificada, similar a un hueso. Había escapado de un camión de transporte hacía 5 minutos y estaba destrozando estructuras para crear una distracción. En ese momento se encontraba de pie sobre el capó de un camión de reparto. Kimiko quedó atrapada en el asiento del conductor, con la columna de dirección apretándole las piernas. ¡Ayuda!, gritó, mientras el villano levantaba un enorme puño cubierto de hueso. Un héroe profesional local, Pulso de Hierro, ya estaba en escena. Era un hombre de 20 y tantos años con un don de choque magnético. Estaba de rodillas, sangrando por una herida en la cabeza. Atrás. Tosió Pulso de Hierro. Vienen refuerzos, demasiado tarde. Rugió Bulkead, dando un puñetazo contra el camión. Hideki estaba agachado detrás de una barrera de hormigón, con su cámara ojo zumbando a máxima velocidad. Vamos, vamos, susurró Hideki. Muéstrame al verdadero héroe. Muéstrame la X. Puedo sentirlo, este es el momento en que aparecerá. Enfocó su cámara hacia el camión. Vio el puño del villano descender. Entonces. El aire en el centro del patio cambió. La creencia pública no solo se propagó, sino que explotó. Cientos de personas en Shizuoka miraban hacia el humo, rezando por alguien. La imaginación colectiva del héroe perfecto golpeó a Kaito como un golpe físico. Kaito no tuvo elección. La mejora anuló su meditación. Cuando salió de la sombra de un contenedor de envío, su cabello negro se decoloró hasta adquirir un blanco impecable y peinado hacia atrás. Su grasiento uniforme profesional no solo cambió, sino que se renovó. La tela se alisó formando un elegante traje blanco de aspecto adinerado. Debajo se materializó una camisa negra, realzada por puños rojos. Su corbata se ajustó con un chasquido, centrada por una pesada X metálica. Finalmente, unas gafas de montura cuadrada con cristales naranjas se asentaron sobre el puente de su nariz. Kaito ya no era un estudiante. Era la entidad perfecta que el público exigía. Miró el espacio entre el puño de Bulkead y el camión. Convirtiendo el aire en sólido. Kaito chasqueó los dedos. Quebrar. El sonido fue como un disparo. Un plano de existencia de 1 metro de ancho entre el puño y la cabina del camión se hizo nítido. Las moléculas de aire se vieron forzadas a formar una estructura reticular bidimensional con una rigidez infinita. El puño de Bulkead golpeó el avión. Sonidos gritanos. La energía cinética se reflejó en el hombro del villano. El brazo de Bulkead se hizo ánicos. Dejó escapar un grito gutural y confuso. Kaito dio un paso adelante. No corrió. Caminó con la serenidad y seguridad de quien domina la acera. Pasta. 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 Cada paso que daba dejaba en el suelo un círculo 2D que consumía luz. Pulso de Hierro levantó la vista con los ojos abiertos. ¿Quién eres? Kaito no respondió. Llegó a la camioneta y miró la columna de dirección que sujetaba a Kimiko. Kimiko lo miraba fijamente. Vio el traje blanco. Vio las gafas naranjas. Vio al hombre que parecía pertenecer a una oficina de gran altura, no a una zona de guerra. ¿Héroe 10? Suspiró. Kaito tocó la columna de dirección. Borrar más _. Quebrar. La columna de acero no se dobló. Se convirtió en una imagen 2D de una columna de dirección. Carecía de presencia física. Las piernas de Kimiko estaban libres. Kaito giró la cabeza. Bulkead agitaba el brazo restante violentamente. Actualizar constante de gravedad. Quebrar. Kaito lanzó una tuerca hexagonal de 10 milímetros que había sacado del taller. Esta golpeó el suelo justo debajo de los pies del villano. Quebrar. La tuerca hexagonal transformó el suelo en un radio de 3 metros en un elemento 2D. Sin fricción. Sin agarre. Las piernas de Bulkead se deslizaron. Golpeó el suelo con tanta fuerza que rompió su propia armadura. Kaito caminó hacia el villano caído. Sintió que su cuerpo intentaba brillar con más intensidad. Viejo. Se agachó y tocó el pecho de Bulkead, moviendo su muñeca izquierda. Bloqueo de renderizado 2.
Quebrar. El cuerpo entero de Bulkead se aplastó. Ahora era un mural bidimensional pegado al hormigón. Kaito se volvió hacia Kimiko. Salgan, dijo. Su voz era un eco resonante y complejo. Vienen los profesionales. Kaito retrocedió entre las sombras. En cuanto desapareció de la vista, obligó a la mejora de bajar. Su cabello se volvió negro. El traje blanco se desvaneció en un overol manchado. Las gafas naranjas desaparecieron. Lo conseguí. Gritó Hideki. El traje blanco. Las gafas naranjas. Tengo la X. Lo sabía. Lo sabía. Mi instinto me lo decía. Estaba temblando. La grabación era perfecta. Mostraba al héroe décimo, el hombre delgado y de aspecto adinerado, aplastando a un villano en 9 segundos. Es real, susurró Hideki. Y está en Shizuoka. Kaito regresó al almacén. Cerró la pared. Se limpió el polvo de vidrio de los zapatos y salió al taller. Arisaka. ¿Dónde estabas? Gritó el señor Gado. La válvula de derivación estaba atascada, dijo Kaito. Parecía cansado. Tuve que usar una barra de refuerzo. Pero el gas está cortado. Buen chico. Sal. El HPSC está haciendo una redada. Kaito salió. Se sentó en la acera, bebiendo un jugo. Vio a Kimiko siendo entrevistada en la televisión. Parecía conmocionada. Kaito la observó. No parecía heroico. Parecía un estudiante molesto porque le arruinaron el almuerzo. Mera estaba parada sobre el mural de Bulkead. El conductor dijo que el hombre llevaba un traje blanco impecable y gafas naranjas. Eso es lo que ella dice, señora. Claro. Es el héroe décimo. Quería saber su rostro. ¿Podría describirlo? Mera miró hacia la escuela vocacional. Vio a los estudiantes. Vio a Kaito Arisaka. Tenía la mirada fija en sus pies. Arisaka susurró Mera. Señora. Quiero las cámaras de seguridad de esa escuela. Quiero saber exactamente dónde estaba Kaito Arisaka durante esos 9 segundos. Saki estaba sentada en la trastienda de la ferretería. La pantalla parpadeante del televisor proyectaba largas sombras sobre las pilas de inventario. Las noticias ya mostraban las imágenes granuladas que Hideki había capturado. El traje blanco. Las gafas. La total falta de esfuerzo. Por suerte, Kimiko se salvó. Estaba muy preocupada. Pulso de Hierro yacía en la sala de recuperación, con la cabeza vendada. No podía dejar de pensar en las gafas naranjas. Ni siquiera me miró, murmuró el héroe a la enfermera. Soy un profesional con licencia. Llevo 5 años en activo. Y ese hombre me ignoró como si fuera un mueble roto. ¿Estaba usted en shock, señor?, dijo la enfermera suavemente. No fue un shock. Fue la atmósfera. Al entrar al patio, la temperatura no cambió, pero la sensación sí. Parecía como si el aire se hubiera vuelto de repente de cristal. Pulso de Hierro se miró las manos. Temblaban. No por la herida, sino por darse cuenta de que había visto algo inexistente. No es un héroe, susurró Pulso de Hierro. Es una corrección. Como si el mundo hubiera encontrado un error y simplemente, lo hubiera borrado. Saito estaba sentado en el tren, viendo los vídeos virales de Nine Seconds X. El vídeo ya tenía 5 millones de visualizaciones. Mira ese traje, dijo un estudiante a su lado. Ese tipo debe estar forrado. Probablemente sea un multimillonario con alguna peculiaridad oculta. Yo también lo creo. Registros internos de HPSC. Informe del agente Mera. Asunto. Incidente 402, el evento X de 9 segundos. Ubicación. Zona industrial de Shizuoka. Objetivo principal. No identificado, héroe décimo. Objetivo secundario. Kaito Arisaka, presunto catalizador. Resumen. La entidad conocida como héroe décimo se manifestó en una forma física que coincidía con los rumores. Traje blanco, lentes naranjas y porte refinado. Demostró capacidades de distorsión de la realidad de grado S, incluyendo la conversión de materia tridimensional en planos bidimensionales. Observación. La proximidad a la escuela técnica y vocacional de Shizuoka ya no es casualidad. Múltiples testigos afirman que la entidad apareció justo cuando los sistemas de vigilancia de la escuela sufrieron una falla catastrófica, y sospechosamente limpia. Recomendación. Intensificar la vigilancia de Kaito Arisaka. Si él es la entidad, está utilizando una técnica de camuflaje mundano. Si no es la entidad, es el punto de anclaje de sus manifestaciones. Se solicita permiso para iniciar una prueba de estrés. Una crisis controlada para forzar la mano del objetivo. Estado. Vigilancia activa.
Kaito estaba de vuelta en la ferretería, barriendo el suelo. Las actualizaciones aún le zumbaban en la piel, pero las tenía contenidas. No le importaba si HSPC hacía algo. Kimiko ya estaba en la oficina, hablando en voz alta con la compañía de seguros por teléfono. Ya había hablado con mi abuela sobre lo ocurrido en el lugar. Kaito empujó la escoba, recogiendo un montón de polvo y una tuerca hexagonal perdida. Miró la nuez. 9 segundos, pensó. Estuve inconsciente 9 segundos y he retrasado mi plan 6 meses. Cogió la tuerca hexagonal y la volvió a colocar en el contenedor correcto. Necesito encontrar la manera de que el HPSC busque en otro lugar. Son muy molestos. Kaito volvió a barrer. Afuera, el mundo gritaba por el héroe décimo. Por dentro, Kaito era solo un niño con una escoba, contando los años hasta que finalmente pudiera, verdaderamente, vivir en paz. Capítulo 25. El fantasma en la máquina. El vídeo estaba por todas partes incluso antes de que el humo se disipara de la planta química de Shizuoka. No importó que la velocidad de fotogramas tuviera dificultades para seguir el movimiento. 2 horas después del evento Nine Second décimo, las imágenes de Hideki se habían reflejado en todas las plataformas principales, desde Tokio hasta Nueva York. Kaito Arisaka estaba sentado al fondo de la biblioteca escolar, con la capucha baja. En la pantalla de una tableta escolar rota, vio a la entidad perfecta salir de las sombras. El traje blanco parecía un faro contra la suciedad industrial. Los cristales naranjas de las gafas captaron la luz parpadeante del incendio químico. Era el mismo hombre del incendio de Asita, pero con mayor claridad. Más nítido. 9 segundos, pensó Kaito. Pasé 9 segundos en esa piel, y ahora todo el país está gritando de nuevo. Katio cerró la pestaña del navegador. No sentía orgullo. Sentía el peso de las actualizaciones presionándole las costillas. Gracias a ese vídeo, la piel de Kaito se sintió más tersa y resistente. Su visión era más nítida. Las actualizaciones se alimentaban de las visualizaciones virales de millones de personas que creían que acababan de ver el regreso de un héroe décimo. Nezu bebió un sorbo de té, con sus ojos negros fijos en 3 monitores diferentes. Cada uno ejecutaba un análisis forense distinto de las imágenes de Shizuoka. No es un don estándar, Aizawa, dijo Nezu. Su voz era aguda, melódica y carente de humor. Aizawa, más joven y con una barba ligeramente más corta que su yo futuro, se apoyó en la pared. Parecía exhausto. El problema es la compresión. El villano, Bulkea, no solo quedó aplastado, sino aplanado en un plano bidimensional. Nuestros laboratorios no logran entender cómo sigue respirando. Es como si su tercera dimensión simplemente hubiera sido eliminada. Es la eficiencia, señaló Nezu, pausando el vídeo en el momento en que el héroe décimo movió la tuerca hexagonal. Mira la postura. Mira el traje. Este no es un héroe que lucha. Es una persona que realiza una tarea. Nezu giró su silla. El HPSC creyó que el héroe décimo fue una anomalía excepcional en el desastre del incendio de Musutafu. Esto demuestra que es una fuerza persistente. Y, una vez más, el epicentro está en Shizuoka. ¿Sigues pensando que es ese niño? ¿Arisaka? Preguntó Aizawa. ¿El tonto que rechazó que Wa fuera a una escuela de oficios? Nezu sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. Estaba en un taller de la escuela donde ocurrió esto. El HPSC está comprobando su coartada. Si está allí, es inocente. Si no lo está, es el principal catalizador y sospechoso de estos 2 incidentes. Kaito sabía que Nezu estaría buscando. Sabía que los agentes de HPSC estarían buscando. Kaito se levantó y caminó hacia el armario de servidores de la escuela, detrás de la biblioteca. La puerta estaba cerrada con una llave física de alta resistencia. Kaito no usó llave. Tocó la cerradura. Renderizado. 2D quebrar. Los pestillos internos se convirtieron en una imagen plana. Giró la manija. La puerta se abrió. Entró. El sistema de CCTV de la escuela era un estante repleto de discos duros obsoletos. Kaito encontró el disco duro etiquetado como tienda 1B, interno. Kaito no borró el vídeo. Borrarlo sería una señal de alerta. En cambio, tocó la carcasa del disco. Actualizar datos del marco. Quebrar. Kaito no alteró lo sucedido. Simplemente desfasó el reloj interno de la grabación.
En el mundo real, Kaito había salido de la habitación a las 12:10 p.m. y regresó a las 12:16 p.m. En las imágenes actualizadas, la marca de tiempo digital mostraría a Kaito Arisaka de pie junto al panel eléctrico, luchando con una llave inglesa, durante toda la duración de la pelea. Kaito editó los datos 2D para que el Kaito digital del vídeo dejara caer su llave inglesa 3 veces. Se aseguró de que el Kaito digital pareciera presa del pánico y la confusión por el humo. Terminó la edición y volvió a cerrar la puerta. Primer paso. Rastro digital despejado, pensó. Ahora, el físico. Nemuri, que todavía no era un héroe para adultos, pero ya era una estrella en ascenso en la OA, miraba fijamente el traje del héroe X en su teléfono. La sastrería es imposible, comentó. Las líneas son demasiado definidas. No parece ropa de apoyo. Parece, alta costura de otra dimensión. ¿Quién es este tipo? Parece que debería estar dirigiendo una empresa de la lista Fortune 500, no luchando contra mutantes en un desguace. Es un justiciero, Kayama, gruñó un profesor mayor. Uno peligroso. ¿De verdad? Reflexionó Nemuri. Salvó al conductor. No se esforzó en absoluto. Tiene algo magnético. Su forma de caminar. Es como si fuera la única persona en el mundo que sabe exactamente lo que hace. Olmig trae esperanza, pero este tipo manipuló la realidad. Sintió un extraño escalofrío. No era atracción. Era la sensación de contemplar algo perfecto. Rikiya Yotsubashi, redestro, estaba sentado en su silla de respaldo alto, con sus largos dedos entrelazados. Aún no era un villano a ojos del público. Era un empresario exitoso. Por otro lado, estaba formando un ejército. Pero su corazón latía aceleradamente. La liberación de las peculiaridades, susurró, mientras miraba el vídeo de Nine Second décimo por 50ª vez. Su asistente estaba cerca. Señor. ¿Hay algún problema con la grabación? No, dijo Redestro, con el rostro ensombrecido al ver aparecer las manchas de estrés. Es todo lo contrario. Este héroe X no usa su don. Él es el don. Fíjate en cómo manipula las dimensiones del mundo. Es la máxima expresión del individuo. No le pide permiso a la realidad. Lo dijo. Redestro se aferró al reposabrazos de su silla. El metal crujió. El HPSC intentará enjaularlo. Intentarán convertirlo en una marioneta. No podemos permitirlo. Averigua dónde ocurrió esto. Quiero saberlo todo sobre la zona industrial de Shizuoka. Arisaka, toma asiento, dijo el señor Goro. El profesor parecía estresado. Dos hombres con trajes oscuros investigadores del HPSC estaban de pie en la esquina. Kaito reconoció la atmósfera. No eran héroes. Eran cazadores. Kaito se sentó. Estaba encorvado. Mantenía las manos ligeramente temblorosas. Estos caballeros quieren hacerle algunas preguntas sobre el aumento en la tienda 1B, explicó Goro. ¿Viste al hombre del traje blanco, Arisaka-kun? Preguntó uno de los agentes. Sostenía una tableta con una imagen congelada del héroe décimo. ¿Y dónde estabas cuando ocurrió esto? Kaito miró la pantalla. Dejó que sus ojos se abrieran de par en par. Dejó que su respiración se entrecortara. Sí, es el héroe décimo, por supuesto, dijo Kaito. Su voz sonaba normal. Me pareció emocionante. Soy un gran admirador suyo y le agradezco que haya salvado a Kimiko-san del villano. Oh, estaba intentando cerrar la válvula de derivación. Pensé que la habitación iba a explotar, continuó Kaito. El momento es muy preciso, dijo el agente. El villano fue neutralizado a las 12:14. Afirma que estuvo en la válvula durante ese período exacto. No sé qué hora es, murmuró Kaito, mirando al suelo. Las luces estaban apagadas. Hacía calor. Solo quería estar a salvo. Revisen las cámaras de seguridad, interrumpió el señor Goro. Arisaka estaba en el taller. Pueden verlo en la grabación. El agente miró a su compañero. Ya habían visto la cinta. Habían visto al Kaito digital manipulando torpemente la llave inglesa. Muy bien, dijo el agente. ¿Y la mujer? Kimiko Arisaka. Es la encargada de su hardware, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Preguntó Kaito. Las noticias decían que se había salvado. Solo quería confirmarlo. Está bien. Afirma que el hombre del traje blanco le habló. Pero no vio su rostro con claridad ni siquiera de cerca. Los agentes se marcharon 5 minutos después. No tenían nada. Su coartada era digitalmente perfecta.
Mera estaba sentada en la oscuridad, con los ojos ardían. Las cámaras de seguridad son demasiado limpias, dijo. ¿Señora? Preguntó el técnico. Mira cómo cae la llave inglesa en el vídeo. La velocidad de fotograma se dispara una fracción de milisegundo. Es una edición perfecta. Demasiado perfecta. Ella abrió el archivo de Kaito. Ella golpeó la consola con el bolígrafo. Dejamos de hacer preguntas. Las preguntas le dan tiempo para preparar una respuesta. Necesitamos una prueba de estrés. Ryuko, una estudiante de tercer año, estaba en el gimnasio, con su cuerpo medio transformado en un dragón. ¿Viste el vídeo de Shizuoka? Preguntó su compañero de clase. Ryuko gruñó, aplastando una barra de acero reforzado. Lo vi. Es inquietante. ¿Inquietante? Es increíble. Precisamente por eso es inquietante, dijo Ryuko, volviendo a su forma humana. Se supone que los héroes deben luchar. Ese hombre, héroe décimo. No parecía estar trabajando. Parecía que estaba corrigiendo un error. Se sentía frío. Si así es como se ve un héroe perfecto, entonces no creo que quiera serlo. Hideki yacía boca arriba, con los ojos vendados. No debería haber podido ver, pero su peculiaridad, ojo de cámara, seguía procesando la luz a través de la gasa. 1000 millones de visitas, susurró su editor por teléfono. Hideki, eres el hombre del momento. Todos quieren los archivos sin editar. No pueden tenerlos, dijo Hideki con voz áspera. Estaba mirando un fotograma que aún no había subido. Había ampliado el fondo del patio de la planta química. Kaito volvió a barrer. La tienda estaba tranquila. Kimiko estaba sentada en el mostrador, con las piernas vendadas. No le había dicho ni una palabra desde que llegó. Simplemente miraba fijamente la puerta. Kimiko-san. ¿De verdad estás bien ahora? Preguntó Kaito. Ella saltó. Por un segundo. Entonces, Kaito encorvó los hombros. Dejó que sus gafas se deslizaran por su nariz. Parecía cansado y pequeño. Oh. ¿Solo eres tú? Kaito suspiró. Lo siento. Solo estoy cansada. Sí, estoy bien. Por suerte, me salvaron. La abuela dijo que deberías irte temprano a casa, dijo Kaito. ¿Puedo cerrar? Sí. Quizás. Se levantó lentamente. Kaito. Ese hombre de hoy. Héroe décimo, ¿sí? No parecía una persona, susurró Kimiko. ¿Sabes? Por un momento me sentí muy feliz de conocer al legendario héroe décimo, del que los medios estaban tan entusiasmados. Pero cuando tocó el camión, no sintió que estuviera usando su don. Sintió que el mundo simplemente, lo escuchaba. Fue aterrador. Kaito no dijo nada. Volvió a barrer. Es aterrador, pensó. Porque no es una elección. Es un algoritmo de la realidad. Y soy yo quien está atrapado en medio de ello. Kaito se detuvo bajo una farola camino a casa. Sintió un cosquilleo en el hombro. Extendió la mano y pellizcó el aire. Entre sus dedos, una delgada línea blanca de luz titiló. Fue una actualización. La confianza generada por el vídeo viral y la creencia del público era tan alta que su cuerpo no pudo satisfacer la exigencia de seguir siendo mundano. No entró en pánico. Sujetó el hilo entre sus dedos. Renderizar 3D. Renderizar basura. Quebrar. El hilo se convirtió en una pelusa de algodón gris. Lo tiró a la basura. El HPSC se movilizará pronto, pensó Kaito. La agente Mera no es de las que esperan. Quizás desencadene una crisis en la escuela. Kaito se ajustó la ropa. Bien. Que lo intenten. Seré tan inútil que tomarán sus decisiones. Capítulo 26. La anomalía estadística. La sala de profesores de la escuela vocacional de Shizuoka olía a café quemado y a limpiador industrial. La agente Mera se sentó frente al director Goro, su tableta mostraba las imágenes en bucle de la tienda 1B. En la pantalla, Kaito Arisaka manipulaba torpemente una pesada llave inglesa, con una expresión de confusión y pánico apagados mientras el humo llenaba la habitación. Los metadatos son impecables, dijo Mera. Su voz carecía de inflexión. Las marcas de tiempo coinciden con las fluctuaciones de la red eléctrica local. La velocidad de fotogramas es consistente con un sensor CMOS antiguo. El director Goro se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué sigue aquí, agente? El chico estaba en el taller. La entidad X estaba en el patio de productos químicos. Esos dos lugares están separados por cientos de metros de asfalto abierto. ¿Por qué sigue molestando a un estudiante promedio y bueno? Porque es demasiado consistente, respondió Mera. Pasó a una superposición forense.
Mira sus manos. Cada vez que suelta la llave inglesa, cae exactamente a la misma velocidad. Su tiempo de recuperación varía con una diferencia de 3 milisegundos cada vez. Los humanos son desordenados, director. Los humanos tienen una resistencia debilitada. Esta grabación muestra a un chico que actúa con la precisión de un reloj suizo. Ustedes en HPSC realmente necesitan cambiar sus pautas. Solo veo a un estudiante normal. Kaito se encontraba en el área de soldadura de la escuela, mientras el arco eléctrico se reflejaba en sus opacas gafas de seguridad. No estaba soldando. Estaba escuchando. Su actualización de sentidos, impulsada por los 3.000 millones de visualizaciones del Video 6 Second décimo, le permitió oír la vibración de las cuerdas vocales de Mera a través de los conductos de ventilación 2 pisos más arriba. Es inteligente, pensó Kaito. Demasiado inteligente. Optimicé demasiado el bucle. Las actualizaciones ahora ejercían una presión física. Sentía como una columna de agua presionando su cráneo. La creencia colectiva mundial en el héroe décimo buscaba enderezar su columna vertebral, limpiar su piel, hacerlo erguirse como un rey. Las actualizaciones eran interminables. Kaito contraatacó con la encorvadura normal. Forzó manualmente un temblor en su mano izquierda. Arisaka. ¿Me estás mirando? Gritó Saito por encima del rugido de los extractores. Vas a quemar la placa si no te mueves. Kaito parpadeó, pareciendo aturdido. Bien. Lo siento. Es que, no dormí mucho. Ninguno de nosotros lo sabía, gruñó Saito, clavándose un destornillador en la palma con su don. Mi papá cree que el héroe décimo es un extraterrestre. Mi mamá cree que es un proyecto del gobierno. ¿Qué opinas, Standard-kun? Creo que es un dolor de cabeza, dijo Kaito. Hace que el HPSC se quede en la escuela. Está ralentizando el currículo. Saito se rió. Hablas como un comerciante de verdad. No tienes remedio. A las 2 p.m. sonó la alarma de incendios de la escuela. Esto no era un simulacro. Kaito sintió el cambio de presión atmosférica. Esta debería ser la prueba de estrés que Mera había prometido. Kaito no corrió. Se quedó de pie entre la multitud de estudiantes en el pasillo, actuando como un transeúnte confundido y lento. En realidad, la mente de Kaito era un radar táctico. Identificó 4 equipos de recuperación de HPSC estacionados en cada salida. No buscaban fuego. Llevaban escáneres biométricos de alta velocidad. ¿Quieren atraparme en un acto reflejo?, se dio cuenta Kaito. ¿Qué les pasa a estos tipos? Son infinitos. Kaito miró hacia la salida norte. Un villano se había manifestado. Un mercenario con una peculiaridad de explosión cinética, contratado por el HPSC para provocar una crisis controlada. Auge. El mercenario envió una onda de choque a través del pasillo, destrozando las luces del techo. Una pesada lámpara de acero se desprendió del techo y cayó sobre un grupo de estudiantes de primer año. Chillido. El cuerpo de Kaito intentó moverse involuntariamente para intervenir. No ordenó Kaito a su propio sistema nervioso. Si los salvo y muestro algún signo de deformación, lo pierdo todo. A la abuela. El Haruer. La pensión. El horario de 9 a 5. Todo será inútil hoy. Kaito no se movió para salvarlos. Se movió para hacer una zancadilla. Se lanzó hacia adelante, no hacia los niños, sino hacia un bote de basura. ¡Bam! Kaito chocó contra ella, cayendo de bruces con un golpe sordo y lastimero. La lámpara se estrelló contra el suelo a centímetros de los estudiantes. El impacto esparció chispas y cristales sobre la espalda de Kaito. Entonces los artefactos que caían estaban a unos cuantos metros de los estudiantes en pánico. Kaito yacía boca abajo sobre el linóleo, oliendo la cera del suelo. Sintió el calor de las chispas en el cuello. No usó su piel indestructible. Dejó que el cristal le rozara la oreja. Se dejó sangrar. Mera vio la transmisión en vivo desde su camioneta. Vio a Arisaka tropezar. Lo vio encogido en el suelo, sangrando por un pequeño corte de vidrio, mientras otros estudiantes con pequeñas peculiaridades intentaban ayudar a los de primer año. Biometría de Arisaka Kaito, espetó. Su frecuencia cardíaca es de 160. El cortisol está disparado. Tiene las pupilas dilatadas, informó el técnico. Está en un estado de shock puro del sistema nervioso simpático. Ni siquiera intentó protegerse la cabeza al caer. Meras mordió el labio. Está ahí mismo. La anomalía debería ocurrir cerca de él. Señora, el niño está sangrando. Nunca se ha reportado que la entidad héroe décimo haya sangrado. Los perfiles físicos no coinciden.
Arisaka mide 172 centímetros y pesa 63 kilogramos. Se estima que el héroe décimo mide 185 centímetros y tiene una estructura ósea completamente diferente. Porque está creando un cuerpo nuevo, susurró Mera. Lo sé. Y lo presiento. Con el debido respeto, agente, está persiguiendo a un fantasma. Acabamos de poner a un joven de 15 años en una situación de riesgo vital, y respondió como un civil sin don. Se acabó. Kaito estaba sentado en la acera frente a la escuela, mientras un paramédico le curaba el corte en la oreja. Parecía pequeño con su enorme blazer color carbón. Aizawa estaba a 3 metros de distancia, con su saco de dormir amarillo colgado del hombro. Observaba a Kaito. No miraba la sangre. Miraba el cubo de basura con el que Kaito había tropezado. Aizawa se acercó. Tienes mala suerte, Arisaka. Kaito levantó la vista, con los ojos llorosos y parpadeando tras sus gafas baratas. Supongo. Es que, no lo vi venir. Todo era tan ruidoso. Aizawa entrecerró los ojos. Ese cubo de basura está atornillado al suelo. Para tirarlo con tanta fuerza, tendrías que moverte a una velocidad considerable. O tendrías que ser muy pesado. Kaito se frotó el cuello. Soy un poco torpe, Aizawa-san. Mi centro de gravedad es raro. Mi abuela dice que tengo 2 pies izquierdos. Aizawa guardó silencio durante un buen rato. Luego, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña tuerca hexagonal doblada. La que Kaito había dejado caer en la tienda antes. ¿Eres técnico, verdad? Preguntó Aizawa. Estoy aprendiendo, respondió Kaito. Entonces sabes que cuando un tornillo falla, suele ser por tensión interna. Parece estar bien por fuera, pero por dentro, las moléculas gritan. Aizawa dejó caer la tuerca en la mano de Kaito. No te rompas, Arisaka. Es un largo camino hacia la jubilación. Aizawa se giró y caminó hacia el auto que esperaba a Nezu. Kaito caminó a casa mientras el sol se ponía tras el horizonte de Shizuoka. El corte en su oreja ya intentaba desaparecer. Tenía que seguir descartándola, manteniendo la herida abierta manualmente con sus pensamientos para que la abuela Saki la viera. Kaito entró en la ferretería. El club de fans de Ero Décimo estaba reunido al otro lado de la calle, pintando un mural en una pared de ladrillos. Cantaban. Me están haciendo más fuerte, pensó Kaito con amargura. Encontró a Saki en la cocina. Ella vio la venda en su oreja. No hizo preguntas. Ella simplemente puso un tazón de caballa delante de él. Llamaron de la escuela, dijo en voz baja. Dijeron que eras valiente. No fui valiente, abuela. Me caí sobre un bote de basura. A veces, dijo Saki, mirando el diploma enrollado en el estante, caer es la única forma de no caerse. Pero el mundo se está volviendo más ruidoso, Kaito. ¿Estás seguro de que tus paredes son lo suficientemente gruesas? Kaito le dio un mordisco al pescado. Estaba salado y era auténtico. Compraré más aislante, abuela. Lo vendemos en el pasillo 4. En el sótano de la tienda, Kaito estaba sentado en la oscuridad. Sostenía la tuerca hexagonal que Aizawa le había dado. Kaito cerró los ojos y sintió que la actualización intentaba apoderarse del metal. El mundo creía que el héroe décimo podía convertir el plomo en oro. Susurró Kaito. Tocó la nuez. Dejar obsoleto. Dejar oxidado. El metal no se convirtió en oro. Se convirtió en un trozo de óxido inútil, de color marrón rojizo. Se convirtió en polvo entre sus dedos. Él estaba ganando. El HPSC pensó que era una víctima. Nezu sospechaba, pero no tenía pruebas. El personaje del héroe décimo era una entidad independiente ante la ley. Pero al levantarse, Kaito perdió la vista. Por una fracción de segundo, no vio el sótano. Vio la estructura metálica de toda la ciudad. Siente los latidos de 50.000 personas. La actualización estaba llegando a su límite. El mundo estaba superando su capacidad para suprimirla. Necesito una distracción mayor, pensó Kaito, con los ojos brillando naranja tras las gafas. Para que Kaito Arisaka pueda ser libre por fin. Kaito subió las escaleras para terminar su tarea. Mañana era logística avanzada y no podía permitirse llegar tarde. Capítulo 27. La carga de la alta resolución. Kaito Arisaka cumplió 17 años. Durante 2 años, vivió como un estudiante normal. El valor de confianza ya no era una moneda. Era un peso físico. La fe colectiva mundial en el héroe décimo se había convertido en una fiebre. Cada vez que alguien creía y adoraba al héroe X por un milagro, el cuerpo de Kaito intentaba convertir ese milagro en realidad.
Kaito estaba en el sótano de la ferretería. Se miró las manos. Se mantuvieron firmes. La presión no era por miedo, sino por el esfuerzo de evitar que su piel adquiriera un tono más claro. Defecto, murmuró Kaito. Kaito usó su maestría para dejarse una cicatriz en el nudillo. Detuvo manualmente el pigmento blanco de su cabello, obligando al color negro a permanecer en la superficie contra la actualización del mundo. Kaito se tapó la cara con las gafas. Eran baratas. Distorsionaban su visión. Eran lo opuesto a los cristales naranjas intensos que el público había visto. Agarró un puñado de limaduras de hierro y se frotó algunas en la camisa. Huele a taller. Hideki estaba sentado en una azotea en el centro de Musutafu. Su cámara ojo zumbaba. Durante 2 años, había seguido un solo instinto. Lo llamaba sus instintos. Ya no era estudiante. Era el periodista independiente más seguido de Japón. 2 años, susurró Hideki, comprobando la velocidad de obturación. 2 años persiguiendo al héroe décimo. En esos 2 años, Héroe décimo había aparecido 11 veces. Había derribado un rascacielos que se estaba derrumbando en Tokio. Había editado un río desbordado y lo convirtió en un mural 2D en Kyushu. Nunca habló con la prensa. Nunca firmó un autógrafo. All Might trae la esperanza, el símbolo de la paz, murmuró Hideki, con la vista fija en el horizonte. Pero este tipo, trae lo inevitable. Hace que el mundo parezca un dibujo del que está harto. A Hideki le dolían las entrañas. La presión del aire bajaba. Conocía esa sensación. La atmósfera de cristal se cernía sobre la ciudad. Endeavor se encontraba en su sala de entrenamiento privada. El suelo estaba derretido. Era el héroe número 2. Había pasado los últimos 2 años aumentando su rendimiento, perfeccionando su quema de prominencia y llevando su cuerpo al límite para acortar la distancia entre él y All Might. Pero All Might ya no era el problema. Endeavor miró una tableta en el suelo. Mostraba las imágenes del incidente de Shizuoka. Vio al hombre del traje blanco lanzar una piedra. Vio a un villano de 4 metros hereditado como un grafiti de la realidad. Nunca había oído ni visto este tipo de peculiaridad, gruñó Endeavor. Las llamas de sus hombros se encendieron. No hay calor. No hay desplazamiento de energía. No hay lucha. Para Endeavor, X era un insulto. Se suponía que un héroe era una columna de fuego y esfuerzo. X era un hombre que parecía pasear tranquilamente por el parque. Lo encontraré, gruñó Endeavor, mientras el fuego en sus hombros se intensificaba. Y lo haré sudar. All Might estaba de pie junto al ventanal de la oficina ejecutiva del HPSC. Era una montaña de músculos dorados, y su presencia llenaba la sala de resplandor. Estaba en la cima absoluta de su poder. Detrás de él, el agente Mera golpeaba un bolígrafo contra una tableta. Es muy popular, dijo Mera. En los últimos 6 meses, la confianza pública en el sistema de clasificación de héroes ha caído un 12%. La gente ya no busca un símbolo de la paz. Busca un héroe décimo. All Might se giró, con su característica sonrisa fija y brillante, pero sus ojos azules seguían siendo penetrantes. El público se siente atraído por el misterio, Mera. Pero un héroe debe ser una persona. Alguien que sangra, que lucha y que inspira. Este héroe X es un justiciero. Se desconocen sus motivos. Me alegra que no fuera un villano y que causara daño a este país. Un justiciero que está superando a nuestro top 10, respondió Mera. Es una variable que escapa a nuestro control. Y siempre está ligado a Shizuoka. ¿Aún crees que es ese chico? ¿Arisaka Shonen? Preguntó All Might, con una voz resonante que hizo vibrar el cristal. Creo que Arisaka es el centro de la tormenta, dijo Mera. La entidad aparece cuando el chico está en peligro durante el último incendio. Lo hemos estado vigilando durante 2 años. Es el adolescente más normal de Japón. Llevamos 2 años investigando a todos los sospechosos. Y Arisaka sigue siendo mi principal sospechoso. Después de todo, el héroe décimo es peligroso. Su poder es un peligro para la sociedad. All Might miró hacia la ciudad. Si es él, Mera, guarda un secreto más importante que nadie. Si no, le habéis causado muchos dolores de cabeza al chico. Kaito caminó por los pasillos de Shizuoka Technical. Kaito llevaba 18 meses en su campaña Invisibilidad. Había logrado un promedio de 2-3. Era conocido como el chico que siempre tenía las uñas manchadas de grasa y nunca participaba en las discusiones en clase. Kaito ajustó su tazón cortado en el espejo del pasillo. Maldita sea HPSC. ¿Por qué no pueden dejar en paz a un tipo normal?
Ay, no soy normal, pero aún así. Vio a un grupo de alumnos de primer año reunidos alrededor de un teléfono. Estaban viendo una transmisión en vivo. Está en Osu. Gritó uno de ellos. El héroe 10 acaba de atravesar un incendio en la refinería. Ni siquiera se manchó el traje de hollín. Kaito sintió la oleada de actualización. Estaba en Shizuoka, pero la creencia del mundo era tan fuerte que generó una proyección 2D de él en Osu. Kaito usó su maestría para dividir su enfoque con precisión. En Osu, el héroe 10 caminó entre las llamas, convirtiendo el calor en una fría luz azul. En Shizuoka, Kaito Arisaka cronometró un tropiezo con un bote de basura y dejó caer su bandeja de almuerzo. Ten cuidado, Arisaka, suspiró un profesor que pasaba caminando. Lo siento, sensei, murmuró Kaito, tomando un trozo de brócoli. El corazón de Kaito estaba estable, pero un ritmo rápido en su cuerpo se sincronizaba con la actualización. Se hizo pasar por normal. Optó por parecer un estudiante que no podía con un trozo de plástico. Besgeanist se encontraba en un balcón con vistas a la zona industrial de Shizuoka. Era una estrella en ascenso, actualmente entre los 20 mejores. Se ajustó el cuello alto de su traje de mezclilla. Las fibras de esta ciudad están deshilachadas, le comentó Geanist a su compañero. Señor. Ese 10 no usa mezclilla. Lleva algo indescriptible, dijo Geanist. He analizado la tela de los avistamientos. No está tejida. Es una sola lámina continua de materia de alta densidad. No tiene costuras. No tiene defectos. Para Besgeanist, X era una pesadilla estética. Era demasiado limpio. He oído que hay un chico ahí abajo, dijo Geanist, señalando hacia la escuela vocacional. El HPSC dice que es un punto de interés. Quiero ver su ropa. ¿Su ropa, señor? La forma en que un hombre viste su ropa indica el estado de su alma, respondió Geanist. Las luces en el área de soldadura zumbaban. Kaito estaba trabajando en un gato hidráulico de alta resistencia. Sabía que el HPSC lo observaba. Sabía que Aizawa estaba apoyado contra la pared del fondo, con los ojos ocultos tras su bufanda de captura. Van a pulsar la habitación, le advirtieron los sentidos de Kaito. Ay, ¿cuándo paran? La actualización era constante. La proyección Osu había terminado su tarea. Los datos regresaban a la fuente. Kaito estaba repleto de datos actualizados. Kaito agarró el gato hidráulico. Golpear, golpear. El HPSC activó el EMP. Las luces se apagaron. Los escáneres biométricos se encendieron. Por una fracción de segundo, algo apareció pero falló debido a la interferencia física. Kaito no dudó. Usó el dominio de Sudon para moverse antes de que la luz regresara. Renderizar, pensó Kaito. Agarró un trozo de chatarra adentado y lo golpeó con la palma de la mano. Redujo su invulnerabilidad a 0. Decidió dejar que el metal le desgarrara la piel. Las luces volvieron a parpadear. Aizawa estuvo a su lado en un instante. Arisaka. Aizawa agarró el brazo de Kaito. Miró al chico. Kaito estaba encorvado, con el tazón chamuscado y cortado de forma desordenada. Llevaba sus gafas de montura redonda. Y estaba sangrando. De su palma brotaba sangre humana espesa y roja, manchando el banco de trabajo. Creo que la máquina se cortocircuitó, jadeó Kaito. Su respiración era superficial. Decidió dejar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Me dolió, Aizawa-san. Me dolió mucho. Aizawa miró la sangre. Miró la lectura biométrica en la pared. Identificación. Arisaka, Kaito. Pulso. 160 BPM, respuesta de choque. Daño en los tejidos. Real. En la camioneta de vigilancia, Mera arrojó sus auriculares sobre la consola. Sangró, dijo el técnico. El pulso electromagnético impactó al niño y tuvo una reacción física normal. No es él. Entonces, ¿por qué la cámara captó una figura blanca? Preguntó Mera. Estática. Destello en la lente por el pulso electromagnético. El niño es solo un niño, Mera. Hemos perdido 2 años con un empleado de ferretería. Kaito estaba sentado en las escaleras de la escuela. El paramédico había terminado de vendarle la mano. Aizawa se quedó a 3 metros de distancia, observando a los estudiantes irse. Se acercó a Kaito. Ya se te está haciendo un hábito esto, Arisaka, dijo Aizawa. Solo tengo mala suerte, respondió Kaito. Se subió las gafas de montura redonda por la nariz. Estaban manchadas de grasa. En esta ciudad la gente desafortunada suele morir, dijo Aizawa. Simplemente te haces cortes leves. Es como si el mundo intentara matarte y fallara por 1 centímetro cada vez.
Espero que siga desapareciendo, dijo Kaito. Se puso de pie y caminó hacia la ferretería. Kaito había sobrevivido al pulso electromagnético. Había sobrevivido a los 2 años de observación. Llegó a la tienda. Saki estaba en la parte de atrás, cocinando caballa. Llegas tarde, dijo sin levantar la vista. Se fue la luz en la escuela, dijo Kaito. Se sentó a la mesa. Miró su mano vendada. 15 años. Listo. Edad 16. Listo. Edad 17. Listo. Estaba a un año de graduarse. A un año de empezar de cero. Afuera, el club de fans de Ero Décimo estaba cantando. Tenían un nuevo mural. Mostraba al hombre de traje blanco sosteniendo una piedra como un planeta. Kaito le dio un mordisco a su pescado. Estaba salado. Era de verdad. Terminó de comer y fue al sótano a hacer la tarea. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.